Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de un nuevo tema que son las biomoléculas y para empezar a acercarnos a hablar sobre este tema les quiero poner un ejemplo. Vamos a pensar, por ejemplo, que así como todas las mesas de madera tienen distintas formas, colores y tamaños, pero todas están hechas por madera, todos los seres vivos están formados por los mismos componentes. Es decir, que una plantita, un mosquito, un hongo, un elefante, todos están formados desde el punto de vista químico por las denominadas biomoléculas. Estas biomoléculas se clasifican en 4 grupos y la estructura química de cada uno de estos 4 grupos es lo que nos resta estudiar durante lo largo del año. ¿Cuáles son estos grupos? En primer lugar tenemos los hidratos de carbono, luego tenemos las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. De cada uno vamos a conversar sobre la función y la estructura. Primeramente les voy a dar un pantallazo general y después de a poquito vamos a ir estudiando en profundidad cada una de estas moléculas. Respecto de los hidratos de carbono, lo más importante que tenemos que saber es que la función de ellos es aportar energía al organismo. Y si recuerdan, la energía en el organismo se denomina ATP o adenosintrifosfato. Por lo tanto, los hidratos de carbono tienen como función en nuestro organismo administrar o aportar energía de rápido recambio. Cuando nosotros queremos hacer una actividad física, normalmente nos alimentamos con un plato rico en hidratos de carbono para poder tener energía de rápida utilización. ¿Solo tienen esta función? No. Los hidratos de carbono también tienen como función la estructural, porque hay partes de la célula que están formadas por hidratos de carbono. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Respecto de la estructura, todas estas biomoléculas están formadas por cadenas de carbono y por eso estuvimos estudiando en la primera mitad del año estructuras o cadenas de carbono. Estas biomoléculas están formadas por la unión de monómeros. Monómeros son estructuras iguales que se unen entre sí para formar polímeros. En el caso de los hidratos de carbono, los monómeros son los monosacáridos. Los monosacáridos se van a unir entre sí para formar, si se unen 2 disacáridos, si se unen 3 trisacáridos, si se unen entre 4 a 10 oligosacáridos y si se unen más de 10 se denominan polisacáridos. Entonces, estas estructuras o esta formación estructural que tienen los hidratos de carbono son complejas, como en el caso de los polisacáridos, porque son estructuras grandes, o simples, como en el caso de los monosacáridos, que son estructuras más pequeñas. Más adelante vamos a estudiar cómo están formadas. Respecto de las proteínas, la función más importante de las proteínas es la función estructural, pero la verdad es que las proteínas tienen múltiples funciones. Por ejemplo, hay hormonas que son proteínas, hay enzimas, en general las enzimas del organismo que catalizan reacciones químicas son proteínas. Por ejemplo, hay proteínas que tienen la capacidad, como les dije anteriormente, de transportar sustancias, es el caso de la hemoglobina que transporta oxígeno, y también las proteínas, aunque nunca queremos utilizarlas para esto, a veces se utilizan, que es el aporte de energía. Las proteínas también aportan energía. Lo que pasa es que como tienen funciones prioritarias, se utilizan como aporte energético en última instancia en un paciente desnutrido. Esto después lo vamos a estudiar más adelante. Respecto de la estructura de las proteínas, es decir, cómo están formadas, las proteínas también se forman por la repetición de monómeros y esos monómeros se denominan aminoácidos. Después los vamos a estudiar, pero seguramente a ustedes ya les está sonando cómo se forman. Si les digo aminoácidos, estamos hablando de que esta estructura va a tener un grupo amino y un grupo ácido. Y ustedes ya saben de lo que hablo. Luego tenemos los lípidos. Los lípidos tienen como función primordial la reserva energética, es decir, son capaces de reservar energía, no de utilizarla rápido como en el caso de los hidratos de carbono, sino de guardarlas y utilizarlas en el caso de que el organismo no tenga hidratos de carbono para obtener rápidamente. Además de la función de reserva energética, es decir, de reserva de ATP, los lípidos también tienen función estructural. Hay muchas estructuras que están formadas por lípidos y sobre todo las membranas celulares. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiábamos membrana plasmática en biología, veíamos que estaban formadas por una doble capa de lípidos, de fosfolípidos. Esto lo vamos a estudiar más adelante.
Esa es la función. Respecto de la estructura de los lípidos no es igual que en el caso de los hidratos de carbono y proteínas. ¿Por qué? Porque tienen estructuras muy variadas. Aquí podemos tener estructuras, en general decimos que los lípidos son insolubles en agua, eso es lo más importante. Son insolubles en agua y solubles en solventes no polares. ¿Qué significan los solventes no polares? Por ejemplo, a aquellos solventes como el detergente que permiten disolver grasas. Los lípidos se pueden, como les digo, son estructuras muy variadas y entonces aquí tenemos los aceites, las ceras, las grasas, el colesterol. Es decir que tenemos mucha cantidad de biomoléculas que son lípidos. ¿Y cuál es la característica común? Que son insolubles en agua y solubles en solventes no polares. Y por último, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen como función primordial o más importante la reserva o contienen la información genética. Ustedes saben que los ácidos nucleicos contienen la información genética en el ARN y en el ADN. Esa es la función más importante y cómo están formadas mediante bases púricas y pirimídicas más una unidad de hidrato de carbono. Ya eso se los voy a explicar más adelante. Entonces, para introducirnos en el tema ya aprendimos qué son las biomoléculas, cuál es su función biológica y cuál es la estructura, aunque después las vamos a desarrollar con profundidad.